Realmente todos sean muy, pero muy bienvenidos. Acá estamos, por si alguno no conocía, está la Iglesia de la Familia. Hace 16 años nos trajo el Señor en este lugar y realmente, hermano, el Señor ya tenía determinado este barrio donde no había ni una iglesia evangélica. El Señor nos trajo en este rincón. Muchas veces nos decían, ahí en el suburbio se fueron, hermano. Dice, bueno, pero acá no estableció el Señor. El pueblo de Israel anduvo por el desierto, ahí los estableció, los corrigió, los formó, ¿no es cierto? Así que en donde está tu iglesia, hermano, valora tu iglesia, valora tu lugarcito, valora tus pastores, porque ellos son los que te guían, te ayudan. Así que bienvenidos a todos, hermanos. Y ahora viene el manjar, ¿eh? La frutilla del postre, ¿sí? Y saben que es, como siempre el enemigo quiere meter por ahí su cuchara, como decimos, pero el Señor dio la victoria porque nuestra hermana estaba preocupada por su salud, pero nos pusimos en oración las mujeres de intercesión. Y bueno, ella está en pie y hoy cuando me saluda le digo, qué hermosa voz. El Señor le dio una hermosa voz para hoy hablarnos. Así que hermanos, prepara tu corazón, prepara tu alma, tu espíritu, dale orden a tu alma para que escuche la palabra de Dios y podamos salir bendecidos. No se vayan después de la prédica, porque después viene el otro manjar que es para llenar la pancita. Así que están cordialmente invitados a quedarse, hermano, luego. Pero vamos a darle la bienvenida a esta hermosa, preciosa sierva del Señor, a Griselda Despey. Así que con un aplauso le recibimos a la pastora que tan amorosamente y sin vuelta aceptó mi invitación, ¿sí? Bienvenida, hermana Griselda. Muy buenas tardes. Les saludo con la paz del Señor en esta tarde. La verdad que para mí estar acá hoy es un privilegio poder venir y compartir lo que el Señor nos da diariamente. Quiero contarles también antes de ir a la palabra de que hoy me acompaña mi esposo, mi hija, el grupo de mujeres. No han podido estar todas, pero están la mayoría. Así que agradezco al Señor primeramente por esta invitación, porque realmente fue un día en actividad. Yo en el mundo secular soy docente, llego de trabajar y mi esposo me dice, te van a hablar por teléfono. Y yo le digo, bueno, me pidieron tu número. Bueno, le digo. Y bueno, al ratito nomás recibo el audio de la pastora haciéndome la invitación. Y nosotros en nuestra iglesia, las reuniones de mujeres son totalmente informales, así que yo automáticamente dije, sí, buenísimo, voy a ir a compartir con ellas. Y después cuando empiezo a escuchar el audio, dice, es el aniversario de nuestra iglesia, y dije, bueno, Señor, en tus manos estoy. Para eso estamos, como hoy desde el comienzo. Las hermanas decían, somos una familia en Cristo. Así que acá no hay divisiones, no hay congregaciones, somos un solo cuerpo en Él. Así que realmente para mí es una honra poder venir a compartir y dar lo que el Señor nos da, un poquito de lo que Él nos da, porque sé que Él obra en cada uno de nosotras conforme a su voluntad y su propósito. Así que en esta tarde primeramente vamos a pedirle al Señor, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él tome el control,
que esté cancelando todo lo que el enemigo quiera poner en nuestra mente, que podamos abrir nuestros corazones a la palabra, porque esto no es casualidad, mis hermanas. El Señor va a hablarnos y va a hablarnos fuerte hoy a nuestro corazón. Amén. Así que así como están, los invito, vamos a orar. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, nuevamente nos ponemos ante tu presencia, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Padre mío. Gracias, Señor, por tener este privilegio, mi Dios, de poder dar tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por ese llamado. Gracias, Padre mío, porque somos tus hijas primeramente, Señor. Gracias, gracias, mi Dios, porque muchas veces no nos sentimos merecedoras de ello, Señor. Pero aquí estamos por tu amor, Señor. Aquí estamos porque tú así lo has querido, mi Dios. Y en esta hora, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, glorificándose en esta hora, Señor, tomando el dominio y el control de cada corazón, Señor, de cada mente, Padre mío. Que seas tú hablando, Señor, que no sea ni un pensamiento humano, que no sea ni con fuerza, Señor, humana, sino que seas tú, mi Dios, en esta tarde, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestro espíritu, Señor, renovándonos, restaurándonos en esta tarde, Padre mío. Señor, y sean canceladas, mi Dios, toda obra de maldad, todo lo que se haya levantado en esta tarde, Señor, lo cancelamos en el nombre poderoso de Jesús. Por la sangre de Cristo derramada en esa cruz, Señor, declaramos la victoria en esta tarde, Señor. Gracias, mi Dios, te damos y ponemos en tus manos, Señor, este momento. Aleluya. Y bueno, como no podía ser de otra manera, la pastora cuenta el enemigo. Obviamente yo digo que sí, el enemigo se levantó. Porque cuando uno se alinea, cuando uno obedece, siempre tenemos oposición en el área espiritual. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, potestades de la tiniebla, y eso se levanta. No le agrada cuando uno le dice sí al Señor. Así que tuve luchas, primeramente en mi trabajo, y después en la salud, como dijo la pastora. Yo el sábado le llamo, le mando un audio y le digo, pastora, apenas me sale la voz. Realmente me atacó así. El viernes yo me reúno con una compañera para hacer un trabajo del seminario y salgo de su casa y a la noche ya empiezo a no poder hablar, ya a forzarme. Al otro día amanezco peor. Entonces le digo a mi esposo, ¿qué hago? Y él se ríe y me dice, bueno, esto es lucha. Entonces, lo que hago es, le hago un audio a la pastora y le digo, pastora, esta es mi situación, estén orando, Dios quiera que para el viernes ya esté bien, pero quería que usted esté informada, porque organizar todo lo que conlleva eso. Así que bueno, ella obviamente me dice, pastora, quédese tranquila, vamos a estar orando, el Señor se va a glorificar y para la gloria de Dios aquí estamos. Así que la palabra que el Señor me da justamente tiene que ver con algo de esto. Sí, con las luchas que se levantan. Pero muchas veces pensamos que esas luchas se levantan o porque cometimos errores o porque no estamos haciendo las cosas bien. Y en realidad hay un propósito detrás. Y ese propósito muchas veces es realmente conocer a nuestro Señor Jesús. Porque a veces pensamos que los conocemos, pero como decía Job, de oída te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y el Señor obra de esa manera. Muchas veces permite que pasemos por diferentes situaciones, pero para conocerlo mejor, para conocerlo en otra área que aún no lo conocíamos. Así que la palabra que vamos a compartir se encuentra
En San Marcos, San Marcos 4, del 35 al 41. Y es justamente, lleva como título, Jesús calma la tempestad. Cuando todos los tienen, me pueden decir un amén, así que empezamos a compartir. Aleluya. Vamos a compartir esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, respondió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya, amén. Esta palabra realmente tocó mi corazón desde el momento en que la pastora me dice, hermana, vas a poder entregar la palabra, y yo le digo que sí. Siempre me pasa que por ahí automáticamente digo que sí, después entra el temor y toda la lucha que conlleva, y el Señor automáticamente me da esa palabra y entro en oración y me vuelve a confirmar y le digo, bueno, Señor, voy a preparar esta palabra. Pero antes de empezar a desarrollar, nosotros en nuestra iglesia tenemos la costumbre de ir desarrollando versículo por versículo. Entonces así lo vamos a hacer, pero quiero hacer una pequeña introducción para situarnos en ese momento, en esa situación. En los versículos anteriores podemos ver que el Señor viene predicando la palabra a través de parábolas, ¿sí? Entonces, la popularidad en el ministerio de Jesús estaba creciendo, y donde él iba había mucha multitud, mucha gente lo seguía, porque no solamente escuchaba lo que él estaba hablando, sino que también estaba haciendo ya, estaba haciendo también, ay, no me sale la palabra. Milagros, entonces ellos veían y iban por esa sanidad, ¿sí? Entonces él venía de estar trabajando mucho en la obra del Señor y venía cansado, venía agotado, así que necesitaba un tiempo de descanso. Y es ahí donde se desarrolla este momento que él le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Pero vamos a empezar con el versículo 35 que dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Este versículo nos da a entender que luego de un día muy largo, agotador,
Jesús y sus discípulos estaban en la ribera occidental del mar de Galilea. ¿Por qué nombro esto? Porque después vamos a darnos cuenta que esa tempestad que se levanta no era una tempestad cualquiera, con el fin de evitar a la multitud, porque ellos querían ir al otro lado, porque del otro lado, en la parte oriental, no había tantas ciudades, era como más calmo. Entonces Jesús dijo, bueno, vamos a pasar y allí vamos a poder descansar un poco. Para poder tener un breve descanso, también tenemos que tener en cuenta acá que Jesús mismo es que da la orden de pasar al otro lado. Hay un detalle que no podemos dejar pasar aquí y es que Jesús da la orden. Este detalle es muy importante, ya que en vista de lo que después, más tarde, va a ocurrir. Sí, debemos tener en cuenta también que los discípulos eran los que estaban al lado de Jesús. Ellos estaban atentos a toda enseñanza, a todo lo que él estaba diciendo, haciendo, porque ellos creían también conocer a su maestro. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que no lo conocían tan bien, que a través de esta situación que pasa, ellos empiezan a ver otras cosas que antes no lo habían experimentado. Entonces, debemos tener en cuenta también en este versículo que los discípulos se encontraban en ese momento haciendo la voluntad del Señor. Estaban con él, estaban aprendiendo, Jesús le daba una orden y ellos obedecían. Así que no solamente estaban haciendo la voluntad del Señor, sino que también estaban en obediencia. ¿Sí? Muchas veces nosotros, el Señor nos pide algo que hagamos y porque creemos que no estamos a la altura, no lo hacemos. No nos ponemos en obediencia. Y hoy el Señor también va a mostrarnos eso. También vamos a aprender un poquito más adelante que no es lo que nosotros pensamos, que muchas veces atravesamos por diferentes tipos de situaciones en donde creemos que con lo que sabemos vamos a poder resolver. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que no es así. Y vamos a seguir avanzando en el versículo 36. También esta palabra la tenemos en Mateo y también la tenemos en Lucas. Así que vamos a irme echando por ahí algunos versículos de Mateo, que es el que más tomé, porque Lucas él lo hace muy sintético y por ahí Mateo nos aporta algunas cositas que en Marcos no lo vemos. En el 36 de nuestra lectura dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. El Mateo 8:23, les voy a leer muy rápidamente así, dice, y entrando él a la barca, sus discípulos los siguieron. Amén. Entonces aquí podemos ver la obediencia de sus discípulos. Él entra y sus discípulos automáticamente lo siguen. No pensaron, no dudaron, lo siguieron. Y en el 37 de nuestra lectura dice, pero se levantó una gran tormenta de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y aquí hay una palabra
que por ahí no es muy conocida, que es anegaba. Entonces, busco la palabra en el hebreo, ¿qué significa anegaba? Y me dice como la raíz shatá representa al ser arrasado o sumergido por las aguas impetuosas. Así que esa nos da una idea de que no era una tormenta cualquiera. Realmente era una gran tormenta que después buscando, les voy a ir contando de qué se trataba. Esto nos indica de que no era una tempestad más, sino que se podría tratar de un sismo, ya que el mar de Galilea está ubicado en el valle del Jordán, que es una zona de alto riesgo sísmico. O sea que no era una tormentita como por ejemplo nosotros acá nos podemos imaginar al cruzar al verde y cuando nos agarra una tormentita, no era parecida a esa. Realmente ellos estaban temiendo por su vida. Ahora bien, esta situación refleja con lo que muchas veces, frecuentemente, en nuestras vidas pasa. En la vida de un creyente, en la vida de un cristiano. Muchas veces tenemos tiempo de refrigerio espiritual en la presencia del Señor, que muchas veces son alternados con periodo de prueba. Muchas veces tenemos un de repente, cuando creemos que todo va encaminado, direccionado y decimos, wow, el Señor es bueno, el Señor es fiel, estamos en obediencia, hacemos la voluntad del Señor, pero de repente pasa algo. Y podemos ver que eso es lo que estaba pasando con esta tempestad. Ellos venían en obediencia, venían haciendo las cosas bien, estaban acompañando a nuestro Señor, estaban escuchando, estaban atentos a todo lo que Él predicaba, todo lo que les enseñaba, a todo lo que estaba haciendo. Y en obediencia se subieron a esa barca para ir a descansar y se topan con esta tormenta. Entonces, y como vemos también en este pasaje, nada fue al azar. Así como en nuestras vidas, nada, absolutamente nada. Y muchas veces mis hijos se enojan conmigo cuando yo digo, nada es casualidad. Dios es quien permite todas las cosas, Dios está en el asunto. Y bueno, ellos a veces se enojan, ¿sí? Bueno, de esa manera, nada en nuestras vidas es casualidad. Todo lo que nos acontece hay un propósito. Por más difícil que sea la situación que estamos atravesando, hay un propósito detrás. Y ese propósito muchas veces es que sigamos creciendo en el conocimiento, pero realmente de poder conocerlo cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Porque como ellos estaban escuchando, aprendiendo, nosotros también muchas veces tenemos mucho estudio bíblico, amén. Generalmente los cristianos estudiamos mucho la palabra porque ella es nuestra guía. Ahí encontramos todo lo que necesitamos, pero muchas veces tenemos mucha teoría y nos hace falta la práctica. Y en la práctica es cuando tenemos ese encuentro con Él y decimos, lo que está escrito, yo lo puedo vivir, yo lo puedo llevar, yo lo puedo implementar. El Señor me muestra, el Señor me direcciona, el Señor me marca. ¿Sí? Entonces nada es casualidad. Esta tempestad
El Señor ya sabía que iba a pasar. Y hizo que todos subieran a esa barca con un propósito. Amén. Entonces todo está preparado y dirigido por nuestro Señor mismo. Podemos estar seguros de que Cristo sabía de que se iba a levantar una terrible tempestad, pero sin embargo les hizo cruzar el mar. Ahora la pregunta sería ¿por qué? Y la respuesta es porque las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar una enseñanza teórica. Tenemos la teoría, pero nos falta esa práctica. Es por eso que muchas veces dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia evangélica porque primero es todo lindo, pero después viene la prueba y esa parte no me gusta. Pero nosotros acá encontramos toda nuestra fortaleza, acá encontramos nuestro refrigerio, como decía hoy la hermana, ese consuelo. Encontramos todo y sabemos que en Cristo lo obtenemos todo. No nos olvidemos también de que ellos venían de escuchar la enseñanza, la prédica de Cristo acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como la de una semilla de mostaza. El Señor nunca, y déjenme decirle que nunca nos colocaría en una situación para la que sabe que no estamos preparados. Él permite las pruebas, sí, pero las pruebas en las que podamos pasar juntamente con Él de su mano. Nunca nos va a meter en una prueba que no seamos capaces de pasar. Y tampoco nos dejaría solas ni solos para salir de ella. Y cito 1 Corintios 10:13 que nos dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor, que nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Él nos da la tentación, nos da la prueba, pero juntamente con la prueba viene la salida. Siempre que acudamos a Él, siempre que hagamos eso. Amén. En el 38, en el versículo 38, seguimos avanzando. Dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El Mateo 8:25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Ellos realmente sintieron que se iban a morir. Ellos realmente tuvieron miedo. Y el Señor me hacía retroceder el tiempo y hacer recordar cuántas veces como hija de Dios pasamos esos momentos en donde sentimos que ya no podemos más, que ya no hay una salida. ¿Cuántas veces no hemos atravesado por esas situaciones? Y así como nosotros hemos atravesado esas situaciones, sus discípulos estando con Él, lo atravesaron. Lo primero que podemos observar en
este versículo es la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque Él estaba cansado. Él estaba durmiendo. O sea, Él era igual que nosotros. Él en su carne también se cansaba, también le dolía. Y justamente con una hermana estuvimos hablando estos días de eso y reflexionábamos juntas sobre todos los padecimientos que Él tuvo y que son los mismos que hoy tenemos. Él pasó por cada uno de esos padecimientos que hoy tenemos, pero para mostrarnos que con Él podemos pasar todos en victoria. Luego de varios días cargado de grandes esfuerzos, Él se encontraba cansado, agotado, necesitaba realmente descansar. Así que ni la fuerte tempestad pudo despertarlo. Pero también hay algo sumamente importante acá que debemos destacar, que él realmente tenía la confianza en su Dios. Por eso él estaba plenamente seguro que ese día iban a llegar a la otra orilla. Por más que se levante lo que se levante, él, su confianza estaba puesta en Dios, porque sabía que había un propósito grande en su vida y que su Señor no iba a permitir que él perezca en esa tempestad, porque había un propósito grande que él tenía que llevar a cabo en esa cruz para que hoy nosotros podamos estar en este lugar. Amén. Y vamos a ir a la última parte de ese versículo 38 que dice: y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando la tormenta se desató con toda su furia, aquellos hombres, sus discípulos, temieron, se angustiaron, sintieron que se morían y debemos recordar que al menos 4 de ellos eran pescadores. O sea que no eran cualquiera, ellos conocían ese mar, sabían a lo que se estaban enfrentando, que tampoco es un dato menor, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Al menos 4 de ellos que iban en esa barca eran pescadores, que conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas. Y ahí el Señor quiere enseñarnos 3 cosas. 3 cosas importantes. La primera es que el Señor puso a prueba su fe, la fe de los discípulos, y no puso en prueba su fe en cualquier ámbito, sino en el ámbito que ellos ya conocían, en el lugar que ya conocían, ¿sí? En el ámbito de su vida cotidiana que desde niños, desde su juventud, ellos ya lo transitaban. Así que la prueba no te sorprenda si se desata en tu hogar, si se desata en tu familia, si se desata en tu profesión, si se desata en tu emprendimiento, porque se va a desatar ahí, en ese ámbito que vos ya conoces. La segunda es que las tribulaciones y pruebas de la vida cotidiana nos muestran muchas veces nuestra inutilidad. Sí, inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. ¿Cuántas veces nos sentimos que dominamos excelentemente bien una parte
y por ahí en algún momento pasamos vergüenza, nos humillan, nos menosprecian, nos hacen pasar calor. Nada es casualidad. El Señor está tratando con nosotros en esas áreas muchas veces. Y la última es que estas situaciones muchas veces Dios permite para quitarnos el orgullo, la autosuficiencia, y sirven para una sola cosa: para atraernos hacia su trono, para traernos a rendirnos a sus pies, porque ahí es donde vamos a encontrar realmente la salida. Por eso es que Él permite la prueba, pero si vamos a sus pies, encontramos la salida. Muchas veces creemos que dominamos muchas veces un montón de cosas y podemos ir hasta lo espiritual. Muchas veces como hijas, como siervas de Dios, creemos que sabemos mucho la palabra, pero cuando el Señor permite esta tormenta de práctica, ahí realmente el Señor dice, bueno, ahí voy a ver dónde está tu fe, dónde está lo que realmente con tu boca vos estás declarando, estás predicando, estás hablando. Porque muchas veces predicamos re bien la palabra, pero cuando viene la prueba, el miedo se apodera. Y hace poco, como les digo, nuestras reuniones de mujeres son muy informales. Hacemos una ronda y ahí entre todas aprendemos una de las otras, porque aprendemos de la práctica, de las vivencias que cada una tenemos y lo llevamos a la palabra. Y hace poco hemos aprendido que el temor, que el miedo y la fe están en el mismo nivel espiritual. Los dos están en lo mismo. La fe está acá y el temor está acá. El miedo, sino el temor de reverencia, el miedo. Y la fe es creer en algo que todavía no está hecho, pero lo declaramos como si lo fuera, amén. Y el miedo es algo que cuando te toma, te paraliza, no te deja avanzar. Entonces, en ese momento, cuando ellos sintieron morirse, lo que se apoderó de ellos fue el temor, fue el miedo. Pero ellos hicieron algo prudente, que muchas veces el miedo no te permite hacerlo, que es ir a los pies de Cristo. Y es por eso que la fe y el miedo están en el mismo nivel, porque el miedo va a estar. Siempre que la prueba se presente, el miedo va a venir a golpear tu puerta y te va a decir, fíjate esto, fíjate lo otro, mira si pasa, mira si no pasa. Va a venir y va a estar ahí taladrándote, pero nosotras como hija de Dios podemos recurrir a nuestra fe y decir, hecho está. Por nuestro Señor Jesucristo, yo soy salva a través de Él. Todas las cosas son nuevas. Y yo lo creo aunque mis ojos no ven. Pero si yo me voy para el otro lado, para el lado del miedo, no voy a poder salir de la depresión, no voy a poder salir del cáncer, no voy a poder salir del divorcio, no voy a poder salir de ninguna situación en la que yo me encuentre. Porque el miedo lo que va a hacer es que yo me quede en ese lugar y no me voy a poder movilizar. Pero si yo detecto que ese miedo está y que mi Dios, mi Cristo, mi Salvador es más grande que cualquier problema,
el miedo está derrotado. Aleluya, amén. Así que esos tres puntos fundamentales cuando la prueba viene. El primero era que el Señor prueba nuestra fe. ¿Sí? No importa qué situación sea, a veces las situaciones son chiquitas, pero Él está probando nuestra fe a ver cómo nosotros reaccionamos. El segundo es que las tribulaciones y las pruebas de la vida cotidiana nos muestran muchas veces nuestra inutilidad e incapacidad, aún en aquello que pensamos que dominamos bien. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y si nosotros hacemos con nuestra capacidad, el Señor no está ahí obrando. No está en el tema. Y que estas situaciones nos quitan todo orgullo, toda autosuficiencia y sirven para traernos al trono de la gracia. Porque es realmente allí donde podemos rendirnos a Él y dejar nuestro orgullo de lado e ir corriendo a los pies de Cristo y entregarle toda situación y decirle, Señor, yo acá no puedo más. Toma vos el control de mi vida, de esta situación, y haz conforme a tu voluntad. Y ahí entramos otra vez en otra prueba. Porque muchas veces, mis hermanas, la voluntad del Señor no es nuestra voluntad. Muchas veces todo lo que nosotros le pedimos al Señor, Él no nos cumple. Él no nos da. ¿Por qué? Porque Él sabe que si nos da eso que le estamos pidiendo, nos podemos separar de su propósito. Entonces, si nosotros decimos que creemos en Él, debemos hacer como estos discípulos que obedecieron a su Señor, a pesar de que tuvieron miedo, a pesar de que dudaron, a pesar de que sintieron morirse. Ellos le dijeron, sí, Señor, vamos. Ellos conocían en dónde se estaban metiendo. No era extraño para ellos. Ese mar, conocían el mar muy perfectamente. Entonces, cuando viene ese de repente a nuestras vidas, estemos confiados en el Señor. Estemos prendidas de la fe y de cada una de sus promesas. Amén. Entonces, por otro lado, también debemos destacar que mientras ellos luchaban con la tempestad para mantener la barca a flote, el Señor se encontraba durmiendo. A ellos, esta situación les pareció hasta un tanto irresponsable como hombres, ¿sí? Habrán pensado, nosotros acá estamos luchando para no morirnos, para no hundirnos, y nuestro Señor está durmiendo. Ve de venir a ayudarnos. ¿Cuántas veces nos sentimos eso? Que oramos y Él no nos escucha. Que clamamos y Él no nos responde. ¿Cuántas veces hemos sentido morir y el Señor no nos contestó? Porque era necesario pasar por esa prueba. Muchas veces queremos encontrar respuesta en todo, en el momento, ya, ahora, Señor, contesta mi oración. Pero el Señor no obra de esa manera. A veces sí. ¿Cuántas veces no clamamos y el Señor y ahí mismo te contesta, te da la respuesta? Porque también pasa eso. Pero muchas veces no. Amén. Así que, a ver, ¿dónde me quedé?
Así que fueron y lo despertaron de forma brusca, alterada, en medio de acusaciones. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Ellos debían estar pensando cómo puede estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotras, cuando atravesamos por algunas situaciones difíciles, tenemos la impresión de que Dios no le interesa nuestras dificultades, que no contesta nuestras oraciones, que no atiende a nuestro llamado? Pero sin embargo, en su palabra encontramos en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Allí es donde tenemos que ir a sus pies y echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga, todos nuestros malos pensamientos, todo ese sentimiento humano, para que Él se pueda hacer cargo y cuidarnos y respaldarnos. Amén. Y vamos a avanzar al 39:40 de nuestra lectura, y dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y el 40 dice: y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y en Mateo 8:26 dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aleluya, gracias al Señor. Ese es nuestro Dios, amén. Que hasta los vientos le obedecen. Jesús no estaba diciendo que sus discípulos no tenían fe. Él no estaba diciendo eso, sino que alude a una fe muchas veces incapaz, defectuosa o pobre. Porque acuérdense que nuestra fe comienza como un granito de mostaza. A veces solamente necesitamos eso para que nuestra fe comience a crecer. Y déjenme decirle que en estas situaciones, que cuando la tempestad se levanta con ímpetu sobre nuestras vidas, nuestra fe, si nosotros vamos a sus pies, comienza a crecer. Es por esto que Cristo está invitando a sus discípulos a comprender más claramente quién es Él. Porque hasta ese momento ellos no conocían al Maestro, que la naturaleza le obedecía, que la creación le obedecía. Hasta ese momento ellos habían visto algunos milagros, habían visto escucharlo, predicar la palabra, pero no que Él tenía el control absoluto sobre la naturaleza. Amén. Y en esta ocasión demuestra su control soberano sobre el mundo natural, dando orden incluso a las fuerzas de la naturaleza. Pero también Cristo les respondió: ¿por qué temieron? Y el antídoto al temor, como veníamos hablando, al miedo, es la fe. Con la fe podemos vencer todo. Con la fe podemos vencer el miedo, podemos vencer todos obstáculos que se levante, no importa el nombre que tenga, porque Él es soberano sobre todo. Y si nosotros creemos que Él lo va a hacer, déjenme decirle que Él lo va a hacer.
Es decir, que debemos confiar en Él, en Dios. Los discípulos hicieron bien en buscar la ayuda de Jesús, pero Él los reprendió por su temor y por haberse sentido abandonado por Dios. Porque eso fue lo que ellos sintieron. Ellos sintieron que Jesús dormía y que estaban solos. Sintieron que Jesús los había abandonado, que los dejó al azar, que pasen esa situación. Amén. Y en el 41, el último versículo de nuestra palabra, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y el Mateo 8:27 nos dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y ahí podemos ver cómo el Señor, cuál era el propósito que Él tenía. Porque hasta ese momento sus discípulos no lo conocían en esa área. Es por eso que muchas veces nosotros decimos conocerlo al Señor. Pero cuando viene un de repente a nuestras vidas, quedamos paralizados. ¿Y ahora qué hago? Y el Señor está propiciando esa situación para que lo conozcamos. Para que lo conozcamos en esa área de nuestras vidas que aún no lo conocemos. Y voy a contar así muy brevemente un testimonio de cómo al comienzo de nuestro ministerio con mi esposo, el Señor trató con nuestras vidas. Vino un de repente a nuestras vidas. En ese momento no entendíamos mucho porque éramos nuevos. Y mi esposo tuvo el llamado al ministerio de pastorado y él se negaba, acá está presente, y se negaba totalmente de aceptar ese llamado. Entonces vino un de repente a nuestras vidas. Vino un de repente y no entendíamos mucho. Venían siervos y nos decían: estas cosas son así. Y nosotros le mirábamos y pensábamos, decíamos, pero ya estamos buscando al Señor, estamos tratando de obedecerlo, de seguirlo, de hacer su voluntad, y pasa esto. Pero déjenme decirle que el Señor, en medio de esa prueba, en medio de ese repente, en medio de esa tempestad, porque no desestabilizó completamente a la familia, atacó su salud. La salud de la cabeza, digamos. Mi último hijo, tenemos 3 hijos, 2 nenas y un varón. El más chiquito en ese momento tenía 6 meses, era un bebé, había dejado la teta, gracias a Dios, en ese momento, y cae ese de repente. Y le aparece una llaga en el ojo. Íbamos al doctor y la doctora nos decía como que era hongo, pero no salían los estudios y estábamos con gotas, y las gotas le tenía que poner cada media hora, duerma, no duerma. Entonces fue una tempestad porque nos cambió totalmente. Estuvimos 15 días acá en Formosa, así, todas las puertas cerradas. No podíamos llevarlo a otro lado porque la obra social nos decía que no. Hasta ese momento él viene del mundo de la política, digo viene porque ya no pertenece a ese mundo, el Señor lo sacó de la política. Hasta ese momento él tenía como algunos contactos, ni siquiera los contactos podían hacer nada.
Así que estábamos totalmente paralizados, ¿sí? Confiando en el Señor, pero paralizados. Todo cerrado. Hasta que un día, obviamente que hacíamos todos los trámites que tenía, yo hacía todos los trámites que tenía que hacer, fui a la obra social, todo lo que se tiene que hacer hice, pero las puertas estaban cerradas. Hasta que una noche algo ocurrió en la casa. Se manifiesta el enemigo. Se manifiesta el enemigo a mi cuñada, que esa noche fue a cuidarlo a él, porque cada media hora teníamos que ponerle la gota por más que duerma o no. Entonces ella me dice, yo voy a ir, te voy a cubrir, así vos descansás. Y yo realmente, déjenme decirle, hermanas, que estaba devastada, cansada. No quería saber nada de nadie. Ni siquiera oraba, no leía la palabra. Los hermanos venían, oraban y yo, mis pensamientos eran malos. Porque todos los hermanos se centraban en él y no en mí, que yo era la que necesitaba ayuda, necesitaba que me suplanten, y no tenía. Pero nada fue casualidad. Esa noche, mi cuñada viene y me dice, Gri, ¿cómo estás? Y yo por dentro le dije, y esta me pregunta cómo estoy. Me dice, y le digo, y estoy. Y me dice, ay, tengo una palabra de parte del Señor. El Señor me da una palabra para que te entregue. Bueno, le digo yo, me da la palabra. Yo agarro mi Biblia por compromiso, hermanas. Ni siquiera porque quería saber lo que el Señor tenía para decirme. Fue por compromiso porque ella me iba a ayudar. Agarro la palabra, leo la palabra, termino de leer la palabra y le digo al Señor, obviamente de mi boca no salía, era todo pensamiento, ¿sí? Le digo al Señor, ¿y qué tiene que ver con lo que me está pasando, Señor? Yo necesito una respuesta. Y esa noche pasa algo, se manifiesta el enemigo. Ella va y le grita en el oído a ella. Y ella me dice, vino algo y me gritó. Y la palabra que ella me entrega es que nosotros, por ser sus hijos, tenemos la autoridad y la potestad sobre todo lo creado. Y en ese momento el Espíritu Santo me dice, ¿qué estás esperando? Vos sos mi hija y tenés autoridad. Me habló el Espíritu Santo y cuando me habla, yo digo, hoy ese se va de mi casa. Hasta acá llegaste, Satanás. Y agarré la palabra y le digo, para eso era la palabra. Ahí recién entendí lo que el Señor estaba por hacer. Voy a prender la computadora y la computadora no me respondió, no se encendió directamente, no pude encender, no pude poner alabanza, no pude poner nada. Entonces agarro la palabra, leo la palabra y entro a orar. Mis hermanas, el otro día, el ambiente de la casa amaneció otro. Viene un hermano y me dice, ¿qué pasó, Griselda? Pasó esto. Le digo, gloria a Dios, porque no se podían estar en tu casa. Me asfixiaba. Y ahí el Señor empieza otra obra. Porque, hermanas, las puertas se abrieron. Recibimos noticia de la obra social, de casa de gobierno, de no tener nada. Tuvimos los pasajes, tuvimos el turno, tuvimos el hotel, no teníamos plata porque no somos de ahorrar. Y el Señor proveyó todo. Venían personas, amigos del mundo que no veíamos hace rato, porque cuando el Señor vino a nuestras vidas, como que te separa de todo lo mundano. Entonces estábamos alejados de todos.
Y a esos el Señor lo usó. Venían con sobre y decía, este es para Ariel, este es para Ariel, este es para ustedes. Y nos fuimos, estuvimos un mes en Buenos Aires. Un mes en donde los médicos decían, va a perder el ojo. Va a quedar, si no pierde el ojo, va a quedar con cicatriz. No va a ser el mismo, su visión no va a ser igual. Y esa noche en mi casa, su Espíritu Santo encendió algo tan fuerte en mi vida que yo le decía a él, no, lo cancelo en el nombre del Señor. Vos no vas a quedar con nada de ese enemigo mentiroso, porque lo único que está queriendo es engañarte, que vos le creas. Pero el propósito del Señor no lo va a detener, Satanás. Así que teníamos que quedarnos 3 meses, nos quedamos un mes y volvimos a nuestra casa. En medio de esa prueba, mis hermanos, el Señor hizo grandes cosas. En medio de esa tormenta, Él trajo paz, devolvió el gozo que toda esa situación había llevado. Nos trajo nuevamente ese amor hacia Él, hacia sus cosas. Y lo levantó a mi esposo como pastor. Y ahí nace nuestra iglesia, hermanos. Así que eso hace el Señor. A través de cada tempestad, Él se hace conocer a nuestras vidas. Si nosotros acudimos a Él, le decimos, Señor, yo no puedo, no sé cómo voy a salir de esta situación, pero yo confío en vos. Yo sé que vos lo vas a hacer. Y muchas veces nuestros ojos nos muestran algo totalmente diferente a la realidad. ¿Sí? Es por eso que la palabra nos dice que debemos tener los ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y por Él nos debemos guiar, por esa fe, no por lo que nuestros ojos ven, porque nuestros ojos muchas veces nos van a mostrar un montón de cosas que no son la realidad en Cristo. Así que mis hermanas, voy a cerrar con una pequeña conclusión que he hecho. El Señor nos está diciendo en esta tarde que ninguna fuerza en toda la creación puede destruir su plan y su propósito para nuestra salvación eterna, ni separarnos de su amor, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios sobre esta tierra. No existe. Y tormenta que pueda detener que el propósito de Dios se cumpla en cada una de nuestras vidas. Aleluya. Hasta acá. Espero que les haya sido de bendición, mis queridas hermanas. Y vamos a terminar esta palabra con una pequeña oración para que el Señor pueda fortalecernos, pueda darnos esa confianza de que cada situación en la que pasemos, Él está al control. Por más que nuestros ojos no puedan ver que tenemos la salida, por más que nuestros ojos vean que cada vez en vez de salir de esa situación estamos hundiéndonos más, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y esa tormenta puede ser cualquier tormenta. Puede ser un dolor, puede ser una enfermedad, puede ser una separación, una tristeza. Puede tener el nombre que quiera, pero esa tormenta no va a detener el propósito de Dios que tiene por cada una de ustedes y con cada una de nosotras. Amén.
No es casualidad que hoy estemos en este lugar. Dios lo ha preparado así ya desde antes, por algo, con un motivo, con un propósito. Ven, así que las invito a ponerse de pie en esta tarde, noche. Y vamos a cerrar esta palabra orando al Señor. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, mi Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre mío. Gracias, Señor, por lo que hoy has hablado a nuestras vidas, Señor. Sabemos que nuestra confianza está en ti, Señor, y que nada de lo que se presente, Padre mío, nos puede separar de tu amor, Señor. Que tú tienes cuidado con cada una de nosotras, Señor. Oh, santo eres, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Señor, y que en esta hora, Padre, sea tu Espíritu Santo, mi Dios, obrando, tocando, Señor, los corazones y trayendo, Padre mío, conforme a lo que tú has preparado, Señor. Aquel que necesita un consuelo, Señor, tú en esta noche, Padre, puedas darle, Señor, que aquella persona, mi Dios, que está necesitando, Padre mío, de un abrazo tuyo, sea tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, abrazándola, Señor, con amor, Padre mío. Porque ninguna tormenta, Señor, nos puede separar de ti. Oh, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo trayendo, Señor, sanación a los corazones, mi Dios. Muchas veces nos sentimos heridas, Señor. Muchas veces, Padre mío, no sabemos, Señor, para qué lado correr, mi Dios. Muchas veces el dolor, la tristeza se apodera de todo nuestro ser, Señor. Pero que seas tú esta noche, Señor, trayendo paz, trayendo gozo a nuestro corazón, Señor. Que seas tú, mi Dios, sanando, Señor, cada herida, Padre. Oh, mi Dios Todopoderoso, glorifícate en esta noche, Señor. Y aún mis hermanas, Señor, que necesitan una sanidad en el cuerpo, Padre mío, tú les estés dando, Señor. Que esta noche, Padre mío, tu Espíritu Santo esté sanando, Señor, su cuerpo. Esté sanando su mente, Señor, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, mi Dios, te damos gracias. Padre mío, te damos gloria, te damos honra en esta noche, Señor. Gracias, mi Dios, por tener este privilegio de ser llamada a tus hijas, Señor. Oh, mi Dios, gracias te damos, Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta noche, Señor. Padre mío, sigo obrando conforme a tu voluntad, mi Dios, en cada una de nosotras, Señor. Sabemos que tenemos muchas cosas por aprender. Señor, sabemos que hay áreas en nuestras vidas que aún no te conocemos, Señor. Y te pedimos que tú, mi Dios, te hagas visible, Padre, en cada una de ellas, Señor. Y nos dé la fuerza, la convicción, papá, para poder, Señor, enfrentar cada una de esas tormentas, mi Dios. De atravesarla contigo, de tu mano, Señor. Porque sabemos que en ella vamos a encontrar la victoria, Padre. Oh, gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor.